Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Soy ingeniero civil, lo que significa que tengo la molesta costumbre de revisar y comprobar números. Cuando compré mi casa en Reno en diciembre de 2022, lo primero que hice antes de mover cajas o colgar cortinas fue comparar las especificaciones del anuncio con mis propias mediciones. Metraje cuadrado, altura de los techos, longitud de las paredes. Si algo no coincide, me persigue, y en este caso algo no cuadraba. No era una diferencia enorme, quizá unos 40 pies, pero lo suficiente como para no poder ignorarlo. Era una casa estilo rancho de los años 70 con un sótano parcialmente terminado. Nada fuera de lo común, de una sola planta, distribución sencilla, de esas viviendas que puedes aprender a conocer en un fin de semana. Pero cuando sumé los espacios según el anuncio, mis cifras no coincidían. En algún punto de la geometría había un espacio que no estaba contabilizado. Al principio supuse que era un error del agente inmobiliario, pasa todo el tiempo, pero después noté algo más extraño. A lo largo de la pared norte de la sala, un librero empotrado sobresalía un poco más de lo normal, dándole proporciones raras al lugar. Lo achaqué a un diseño anticuado. Al fin y al cabo, era una casa de los 70. Pero ese metraje faltante no dejaba de rondarme la cabeza. Un domingo comencé a medir de pared a pared, anotando las distancias y dibujando un esquema en papel cuadriculado. En el pasillo trasero, justo detrás de la pared del librero, noté que los números no daban. Debía haber 5 pies más de fondo. En cambio, el pasillo terminaba en plano. Esa noche puse la palma sobre el revestimiento. Hueco. Y no solo hueco como el de un tabique de yeso, sino hueco de espacio vacío. Me dije que probablemente era un antiguo conducto de servicios, pero la forma era demasiado grande, demasiado intencional. Una semana después no pude resistirme. Tenía que comprobarlo. Retiré el estante más bajo de la unidad empotrada y vi unas líneas muy sutiles en el yeso detrás. No eran grietas ni desgaste, eran uniones, como si algo se hubiera cortado y luego vuelto a enlucir. Toqué con los nudillos hasta encontrar un punto más blando, un rectángulo a la altura de la cintura de unos 2 pies de ancho, exactamente donde uno imaginaría una puerta oculta. Tardé 3 días de mirarlo antes de atreverme. Finalmente, un viernes por la noche, deslicé una palanca en la unión y tiré. El panel crujió y luego se abrió hacia adentro. Detrás había una habitación estrecha sin ventanas, paredes de yeso desnudas, un solo foco colgando del techo con los cables a la vista. Sin muebles, solo un tenue olor químico. Y en el techo, atornillado a las vigas, un soporte del tipo en el que montarías una cámara. Ahí fue cuando sentí que se me erizaba el cuero cabelludo. No por fantasmas ni monstruos, sino porque alguien había construido deliberadamente ese espacio para observar. La habitación estaba limpia, demasiado limpia. Sin polvo, sin telarañas, sin insectos muertos, solo el suelo desnudo y ese olor tenue, punzante como alcohol isopropílico. Entré con el corazón en la garganta, asegurándome de que no hubiera nada oculto en las esquinas. Nada más, ninguna evidencia de ocupantes, solo el soporte. Apagué la luz, cerré la puerta y empujé de nuevo el librero a su sitio. Me repetí que quizá era un resto de remodelaciones, tal vez de un antiguo propietario obsesionado con la seguridad. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Quién necesita un cuarto secreto solo para montar una cámara? ¿Y por qué sellarlo? En la semana siguiente, la paranoia se volvió práctica. Llamé a la agente inmobiliaria para preguntar sobre los dueños anteriores. Revisó rápidamente su archivo y me dijo que el último propietario era un contratista, alguien reservado que vendió después de solo 2 años. Nada sospechoso, ningún antecedente que gritara peligro.
Pero la gente no construye habitaciones ocultas con soportes para cámaras por nada. Una noche alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un ruido, sutil pero claro, un bisagra asentándose, un tablón presionado. Caminé descalzo por el pasillo con la linterna pesada que guardo en la mesita de noche. El librero estaba entreabierto. No mucho, apenas 1 pulgada. Suficiente. No investigué más. Salí directo por la puerta principal, teléfono en mano, y llamé a la policía desde mi entrada. Llegaron rápido, 2 patrullas. Los oficiales registraron la casa mientras yo temblaba en el aire frío de diciembre. Cuando regresaron, sus rostros estaban tensos. No había nadie dentro. La policía no podía hacer mucho. No había señales de entrada forzada, ni sospechosos. Me recomendaron cambiar cerraduras, reforzar la seguridad, incluso vender la casa si me sentía inseguro. En mi vecindario son comunes los alquileres tipo Airbnb, y uno de los agentes especuló que quizá la habitación se construyó para vigilar a los huéspedes antes de que yo comprara la propiedad. Lo hemos visto antes, dijo. El resto de la noche lo pasé sentado en la sala con las luces encendidas. Cuando llegó la mañana comencé los preparativos para mudarme. Vender fue humillante, pero más fácil que quedarme. Ya no puedo evitarlo, ni siquiera lo pienso. Cada edificio en el que entro, cuento las paredes. Trazo mentalmente los planos. Si los números no cuadran, quiero saber por qué. Porque en algún lugar de Reno, alguien construyó un cuarto secreto para vigilar. Y yo viví en él sin saberlo. Historia 2. Siempre me he sentido más cómodo detrás de una pantalla que estrechando manos con gente nueva. Así que, cuando finalmente compré una casa, mi primera después de años alquilando, pensé que lo mejor sería el silencio. Sin vecinos del piso de arriba con la televisión a todo volumen. Sin caseros programando inspecciones rápidas. Sin compañeros de piso dejando los platos sucios en el fregadero. Solo yo, mi portátil de trabajo y el zumbido constante de mis servidores en un despacho que por fin podía llamar mío. La casa era una modesta vivienda de 2 habitaciones en Asheville, Carolina del Norte. Un poco antigua, construida en los años 70, pero limpia y recién renovada. Aún tenía ese olor a pintura fresca y aserrín que la hacía sentirse nueva para mí. La agente inmobiliaria la llamó casa de inicio, pero yo no la veía así. Para mí era un punto final, mi lugar permanente. La primera semana mantuve todo simple. Compras, desempacar, paseos largos por el vecindario al anochecer. Era una calle tranquila, bordeada de árboles y en su mayoría jubilados que saludaban al pasar. En mi tercera tarde, mientras arrastraba el cubo de basura de vuelta desde la acera, la mujer de enfrente me gritó: «Debes ser el chico nuevo otra vez». «¿Otra vez?», pregunté aún sujetando el asa del cubo. Ella sonrió como si hubiera dicho algo gracioso. «Sí, acabábamos de tener a otro chico ahí hace unos meses. No duró mucho». Supuse que estaba confundida. Quizás se refería al dueño anterior, alguien que vendió rápido. «Bueno, espero quedarme», le respondí con esa sonrisa educada que significa fin de la conversación. Pero al día siguiente, mientras cortaba el césped irregular del frente, un hombre mayor de 2 casas más allá pasó caminando y me dijo casi la misma frase. «Otro nuevo propietario ya, ¿eh?». Esta vez insistí. «¿Cómo que otro? La casa acaba de venderse». El hombre se encogió de hombros y ajustó su gorra. «Sí, pero estaba ese tipo antes que tú. Se mudó en mayo. Me pareció raro que nadie dijera que se fue». Luego asintió como si fuera charla casual y siguió su camino. Eso se me quedó grabado. Mis papeles estaban claros. Yo cerré en agosto. La transferencia del título mostraba que el último propietario era una empresa de gestión que había rehabilitado el lugar. Nadie más lo había poseído recientemente, al menos de forma oficial. Me dije que no le diera vueltas. Los vecinos a veces recuerdan mal. Pero eso no me impidió volver a revisar los cajones de documentos que me dejó la agente. Nada inusual. Las mismas firmas, los mismos sellos de la compañía de títulos. Aún así, una vez plantada la idea,
No pude dejar de pensar en ello. Lo primero realmente extraño ocurrió una semana después. Había estado ejecutando actualizaciones de algunos proyectos hasta tarde y me quedé dormido en mi escritorio. Alrededor de las 2 de la madrugada me desperté y fui a la cocina por agua. La luz del porche trasero estaba encendida. Yo nunca la encendí. El interruptor estaba cerca de la puerta trasera y ni siquiera lo había tocado desde que me mudé. Me quedé allí en la cocina oscura, mirando el resplandor a través del cristal, intentando averiguar si quizá lo había activado sin querer. La apagué y volví a la cama, diciéndome que no dramatizara. A la mañana siguiente lo mencioné de forma casual a la misma vecina que primero me llamó el chico nuevo otra vez. Ella frunció el ceño. ¿Seguro que no viste al otro?, preguntó. Se me encogió un poco el estómago. ¿Al otro? El hombre que vivía allí antes que tú, dijo bajando la voz. Alto, cabeza rapada. Solía sentarse en ese porche por las noches con la luz encendida. Fumaba mucho. Me saludaba con la cabeza cuando yo le hacía un gesto. Y un día desapareció. Le dije que debía estar equivocada. Nadie me había mencionado otro dueño, solo la empresa de gestión. Ella me miró como si quisiera discutir, pero se contuvo. Solo murmuró algo y entró a su casa. Indagué más. Revisé los registros de propiedad del condado, declaraciones de impuestos, cualquier cosa que mostrara una transferencia a corto plazo. Nada. La casa pasó directamente de la empresa de gestión a mí. Pero los vecinos seguían insinuando. Una mañana, mientras paseaba, pasé junto a una pareja que cuidaba su jardín. El hombre se apoyó en su pala y me dijo: «¿Ya arreglaste la cerca?». Aquel otro nunca se molestó. Yo no había tocado la cerca. Esa noche la curiosidad superó mi prudencia. Busqué en noticias, obituarios, cualquier cosa vinculada a mi dirección. Enterrado en la tercera página de resultados encontré un boletín local de persona desaparecida. Un hombre llamado Aaron Peters, visto por última vez en Nashville en junio. La foto no era buena, granosa, probablemente recortada de redes sociales, pero pude reconocerlo. Alto, cabeza rapada. Parecía alguien que podría estar de pie en un porche con un cigarrillo. La línea de tiempo me carcomía. Desaparición en junio, vecinos diciendo hace unos meses y yo mudándome en agosto. Me repetí que debía haber una explicación. Quizá era un inquilino alquilando por debajo de la mesa a la empresa. Quizá se fue sin avisar. Desaparecido no tenía por qué significar lo peor. Pero entonces empezaron los ruidos. Mi dormitorio daba un espacio de acceso al ático. No era más que una trampilla en el techo del pasillo, pero tarde en la noche escuchaba estos golpecitos suaves, como algo moviéndose arriba. Quería creer que eran animales, un mapache tal vez, o ardillas. Pero el ritmo era incorrecto, demasiado deliberado, demasiado espaciado, como pasos intentando ser silenciosos. No dormí bien después de eso. Un viernes por la noche, tras otro tramo de insomnio, me senté en la cama solo escuchando. Los mismos ruidos tenues que había estado ignorando durante semanas estaban allí, deslizándose como alguien desplazando su peso sobre las tablas. El sonido no era propio de la casa asentándose. Estaba espaciado de forma extraña, como si realmente algo se moviera. Alrededor de las 2 de la madrugada vi que la luz del porche estaba encendida de nuevo. No dormí después. Me quedé despierto hasta el amanecer, ensayando qué haría si volvía a oír los ruidos. El sábado por la mañana terminé de cuestionarme. Tiré de la escalera del ático, linterna en mano, con el pecho apretado, pero manteniéndome firme. En el momento en que el haz de luz cruzó las vigas, me quedé helado. Un hombre estaba allí, alto, hombros ligeramente encorvados, cabeza rapada. Estaba orientado hacia mí como si me hubiera estado esperando. Nos miramos durante un segundo demasiado largo. Ninguno se movía. Entonces el instinto tomó el control. Solté la linterna, giré y corrí por la puerta principal, descalzo en el porche, con las llaves olvidadas en el mostrador. Detrás de mí escuché el crujido rápido de la escalera del ático, luego pasos pesados bajando por el pasillo.
Un momento después, el portazo de la puerta trasera y el sonido rápido de pisadas perdiéndose en el patio. Me temblaban tanto las manos que apenas pude marcar el número. Cuando la policía llegó, les señalé el ático, el patio trasero. Registraron la casa, la línea de la cerca, incluso caminaron por la cuadra. Sin rastro. El oficial dijo que quien fuera probablemente salió corriendo en cuanto yo escapé. Redactó el informe y me dio esa mirada que dice: no estás loco, pero tampoco te quedes aquí esta noche. Yo no lo hice. Y hasta hoy no puedo dejar de imaginar esa silueta en el haz de luz de la linterna, la forma en que no se apresuró hacia mí, la manera en que simplemente se quedó allí, esperando a que yo hiciera el primer movimiento. Historia 3. Compré mi casa en Santa Fe en febrero de 2023, justo después de la caída del mercado de Año Nuevo. Soy arquitecto de profesión, así que tenía la seguridad de asumir algo un poco más viejo, que necesitara cariño, pero no un rescate total. El rancho estilo adobe en el que terminé fue exactamente eso, de una sola planta, con suficientes peculiaridades para mantenerme ocupado pero no abrumado. La primera semana fue una dicha, de esas que solo los comienzos nuevos pueden darte. Pintar paredes, planear dónde irían los muebles, apilar libros en las esquinas mientras esperaba montar estantes. Por las noches me sentaba en el suelo con cajas de comida para llevar y disfrutaba del silencio. Por fin tenía algo propio. El primer detalle extraño fue pequeño. Mientras colocaba nuevos estantes en la habitación de invitados, noté que la cavidad de la pared se sentía rara, demasiado profunda. Con el tiempo aprendes a medir con tu propio cuerpo en este oficio. Sabes cuánto mide tu brazo, cuán profundo debe entrar un tornillo, el grosor del tabique. Esta pared no encajaba. Cuando la golpeé, el sonido no devolvió el eco sólido habitual. Tenía un arrastre hueco, como si hubiera más espacio del que debería. Lo atribuía a mala construcción. Santa Fe está lleno de ampliaciones y remodelaciones donde se recortan esquinas. Lo dejé pasar. Para la segunda semana empezaron a desaparecer alimentos. Al principio pensé que era yo. Tomaba un queso en tiras, dejaba el resto, y a la mañana siguiente juraría que faltaban 2 más. Un cartón de huevos parecía más ligero de lo que recordaba. La mitad de un burrito sobrante desapareció del refrigerador cuando yo podía imaginar perfectamente haberlo dejado en la repisa del medio. Era fácil justificarlo. Mudarse es caótico. El estrés hace que olvides cosas. Pero me descubrí contando literalmente lo que dejaba en la nevera antes de salir al trabajo. Al regresar, una banana que había apartado ya no estaba. El segundo detalle extraño fue el olor. No desagradable al principio, solo un leve rastro de humo. No era humo de chimenea, ni incienso, sino tabaco. Yo no fumo. Y la propietaria anterior era instructora de yoga que me había asegurado que la casa jamás había sido fumada. Caminé por todas las habitaciones, olfateando las esquinas como un sabueso, pero no era lo bastante fuerte para localizarlo. Solo una ráfaga, y luego nada. Mi trabajo me da la costumbre de trastear. Decidí abrir un pequeño nicho en la sala para instalar un estante empotrado. Una tarea simple: medir, marcar, comprobar los montantes. Pero cuando corté un agujero de prueba, noté algo que me dejó helado. La cavidad no tenía 4 pulgadas de grosor como una pared estándar, tampoco 6, como un antiguo tabique de yeso y listón. Era más cercana a un pie, y peor aún, encontré restos dentro. Un envoltorio arrugado de comida rápida, la punta de una colilla de cigarro con ceniza todavía adherida. Esto no era una rareza de construcción. Alguien había estado usando ese hueco. Tapé el agujero con cinta y no pude apartar la mirada. Me quedé allí sentado mirándolo como esperando algo que ni siquiera sabía. Esa tarde necesitaba pruebas, aunque fuera para convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente dejé mi teléfono grabando en la encimera antes de ir a una obra. 6 horas después regresé, retrocedí el metraje y allí estaba, tenue pero claro.
el suave crujido de movimiento, una tos amortiguada por capas de aislamiento y en un momento el chasquido de un encendedor. Llamé a un amigo contratista. Le conté que había descubierto una irregularidad estructural y le pedí que pasara para ayudarme a evaluarla. Vino ese sábado. Abrimos un tramo más grande de pared en la habitación de invitados. Dentro había ropa de cama, mantas finas extendidas sobre el aislamiento y una pequeña bolsa de viaje empujada en la esquina. Mi amigo se echó atrás como si hubiera tocado un cable vivo. «Necesitas llamar a la policía ahora mismo», dijo. Los agentes no se rieron. Eso fue lo peor. No pusieron los ojos en blanco ni insinuaron que yo me equivocaba. Se movieron por la casa con eficiencia seria, revisando rejillas, armarios, espacios de acceso. Encontraron una abertura estrecha dentro del hueco de la pared que subía hacia el ático. Alguien había estado moviéndose libremente entre los espacios, probablemente de noche, bajando mientras yo estaba en el trabajo o dormido. La bolsa contenía envoltorios, paquetes de cigarrillos y un teléfono agrietado sin tarjeta SIM. El intruso no estaba allí. Supusieron que había salido por detrás cuando yo estaba fuera, o incluso mientras hacíamos llamadas. «Esto pasa más de lo que imagina», dijo uno de los oficiales casi con disculpa. «Las personas sin hogar encuentran más fáciles estas casas viejas para meterse. Tuvo suerte de encontrarlo cuando lo hizo». Suerte no me pareció la palabra correcta. No dormí en la casa esa noche. Agarré una maleta, reservé un hotel y me senté allí con todas las lámparas encendidas mientras la realidad se asentaba. Alguien había estado dentro conmigo, lo bastante cerca como para oírme cepillarme los dientes, para oler la cena. La casa no era insegura estructuralmente, pero para mí estaba arruinada. La intimidad de la violación era demasiado. Cada sonido ahora tenía peso. Cada corriente de aire se sentía como un aliento. Terminé vendiéndola 6 meses después, con pérdida. Las leyes de divulgación me obligaron a mencionar el incidente en la documentación, lo que hizo incómodas las conversaciones con los compradores. Uno eventualmente la compró como alquiler, probablemente pensando que la historia le añadía carácter. En cuanto a mí, desde entonces en cada lugar donde vivo reviso, mido las paredes, inspecciono el ático y acerco la nariz a las rejillas antes de dormir, solo para asegurarme de que no sean canales para algo más que aire, porque si alguna vez has escuchado a un extraño toser dentro de tus paredes, nunca dejas de estar atento a ese sonido otra vez. Historia 4. Cuando compré mi casa en Bakersfield sentí que por fin podía respirar. Tenía 29 años, era enfermera pediátrica y hacía turnos larguísimos en el hospital. Durante años estuve saltando de un pequeño apartamento a otro, compartiendo con compañeros que nunca coincidían con mi horario. La casa no era grande, 2 habitaciones, un baño, suelos de madera crujientes, pero era mía. Por primera vez en mi vida adulta tenía un lugar al que llegar después de un turno de 12 horas. Dejar mi bolso en el mismo gancho y saber que nadie más había tocado nada. El silencio era algo que atesoraba. Tras horas de niños gritando y máquinas pitando sin parar, necesitaba noches en las que el sonido más fuerte fuera el del refrigerador. Mi rutina se asentó rápido. Cenar, ducharme, doblar la ropa frente al televisor y luego dormir. A veces dejaba los uniformes en la lavadora durante la noche y los atendía por la mañana. Nada dramático, solo pequeños ritmos vividos que hacían que la casa se sintiera segura. Por eso me desconcertó cuando empezaron a pasar cosas extrañas. Todo comenzó con la comida. Al principio eran solo 1 o 2 barritas de granola que faltaban de la caja, y pensé que quizá las había comido sin darme cuenta. Luego una mañana abrí la nevera antes del trabajo y encontré un tupper vacío sobre la encimera. Estaba casi segura de que la noche anterior tenía sobras dentro. Otra vez me encogí de hombros, diciéndome que estaba distraída por los turnos nocturnos, pero seguía ocurriendo. No cada día, ni siquiera cada semana, pero lo bastante a menudo para que empezara a comprobar todo 2 veces. Dejaba yogur en la repisa superior y a la mañana siguiente desaparecía. Una botella de té helado estaba a medio vaciar sin que yo la hubiera abierto.
Mi lado racional insistía en que yo estaba cometiendo errores. La parte de mí que creció viendo series de crímenes susurraba otra cosa. Luego llegaron los ruidos. Mi dormitorio está justo debajo de la trampilla del ático. Una noche, quizá 3 semanas después de mudarme, me desperté alrededor de las 2:30 de la madrugada con lo que sonaba como un leve arrastre sobre mi cabeza. No eran tuberías ni crujidos de la madera al enfriarse. Sonaba más pesado, como si hubiera algo allá arriba. Contuve la respiración y escuché hasta que volvió el silencio. A la mañana siguiente me reí en el trabajo contándole a una compañera. Mi vieja casa gime como una película de fantasmas. Pero una vez que lo noté, ya no pude dejar de escucharlo. Los ruidos no eran constantes, pero regresaban. Pequeños golpecitos, roces, a veces una pausa larga seguida de otro arrastre tenue. Siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Compré trampas, convencida de que se trataba de un mapache o una rata enorme. Excepto que nunca apareció nada en las trampas. Tampoco había excrementos y los roedores no desenroscan tapas de botellas. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. La noche anterior había metido la ropa en la secadora y dejado el montón doblado en mi cómoda. Cuando fui a coger mis uniformes para el trabajo, noté que la pila ordenada estaba más desordenada de cómo la había dejado. La camiseta de arriba estaba desplegada, como si alguien la hubiera tomado y vuelto a colocar. Yo no vivo con nadie, nadie tiene llave. Esa fue la primera vez que mi corazón realmente se aceleró. Empecé a prestar más atención a las cosas antes de salir para el trabajo. Pequeños detalles, el ángulo de las persianas, cómo dejaba los zapatos junto a la puerta. Al volver, la mayoría de las veces nada parecía distinto, pero 2 veces juraría que las persianas estaban inclinadas de otro modo. Otra vez, una silla de la cocina estaba ligeramente más alejada de la mesa. Comencé a sentirme observada, no solo en ese sentido difuso tipo mi pobre angelito, sino como si mis rutinas le resultaran familiares a alguien. Una mañana entré al pasillo y miré hacia arriba. La trampilla del ático estaba abierta. No mucho, apenas un par de pulgadas. El panel de madera se había desplazado lo suficiente para que la junta no estuviera alineada. Me quedé allí mirando, con el café enfriándose en la mano, hasta que me convencí de que quizá lo había golpeado mientras limpiaba. Pero no podía alcanzarlo sin la cuerda para tirar. Y yo no había subido allí en absoluto. Esa noche no pude quitarme la imagen de la cabeza. Miraba el techo sobre mi cama esperando ver el panel moverse de nuevo. Dormir no fue fácil. Alrededor de las 3 de la madrugada me despertó un golpe nítido sobre mi cabeza. Mi mano fue automáticamente a la linterna que había dejado en la mesilla. Me quedé sentada sujetándola, mirando la trampilla. Por la mañana había tenido suficiente. Después del trabajo, todavía con el uniforme, arrastré una silla bajo la trampilla, tiré de la cuerda y bajé la escalera. Lo primero que me golpeó fue el olor. No desagradable, pero rancio, como ropa sin lavar y envoltorios viejos. Subí unos pasos y apunté la luz alrededor. Allí, contra la pared del fondo, había un montón de mantas. Al lado un farol de camping, velas medio consumidas, una mochila, envoltorios de barritas de granola, una botella de agua abierta y, lo peor, la rejilla. Mi dormitorio tiene una rejilla de ventilación en el techo orientada hacia mi cama. Desde donde estaba en el ático podía ver claramente a través de ella. Una manta estaba empujada cerca, como si alguien se hubiera sentado allí mirando. Bajé de un salto, cerré de golpe la trampilla y llamé a la policía. Llegaron rápido, 2 agentes con linternas y las manos cerca de sus cinturones. Registraron minuciosamente el ático, pero no encontraron a nadie, solo las evidencias. Ropa de cama, envoltorios, algunos objetos personales como un encendedor y un cuaderno. La ventana trasera del ático estaba forzada, con la mosquitera retirada. Quien fuera debió haberse escabullido cuando me oyó subir. Los agentes tomaron fotos, embolsaron algunas cosas y me dijeron que parecía que alguien había estado quedándose allí de forma intermitente. Podían ser semanas, quizá más.
Me preguntaron si quería quedarme mientras investigaban. Negué con la cabeza. Esa noche hice una maleta y me registré en un hotel cerca del hospital. No volví a dormir en esa casa. Eventualmente la puse en venta. El caso es este. No soy ingenua. Cierro las puertas, reviso las ventanas. Creía ser cuidadosa, pero nada de eso importó cuando alguien ya tenía un lugar sobre mí, moviéndose mientras dormía, comiendo mi comida, observando a través de las rejillas. Ahora cada vez que me mudo a un lugar nuevo, lo primero que hago no es descargar cajas, es revisar el ático, el sótano, cada espacio de acceso. Apunto con una linterna a través de cada ventilación. Una vez que sabes que alguien puede vivir encima de ti en silencio, el tiempo suficiente para aprender tus rutinas. Una vez que sabes cuán cerca puede estar el peligro sin que lo notes, no lo olvidas. Todavía veo en mi mente aquella trampilla desplazada, abierta lo justo para sugerir una presencia. Aún me da escalofríos cuando lo recuerdo. Y me pregunto cuántas noches me cepillé los dientes o doblé la ropa mientras alguien se agazapaba arriba, memorizando el sonido de mis pasos. Historia 5. Estaba en Pittsburgh durante el verano de 2023, adaptándome a un pequeño dúplex de ladrillo que acababa de comprar. Era mi primer lugar propio, y aunque necesitaba algunos arreglos, me sentía orgulloso. Dirijo un pequeño negocio de marketing en línea, y mis horarios son un completo caos. Paso la mayoría de las noches pegado al portátil hasta el amanecer. Una de las primeras cosas que compré para mí al mudarme fue una cámara con timbre. Mi madre se rió cuando lo mencioné, pero sabía que en el fondo lo decía en serio, y pensé que no me haría daño tener una. Estaba en un vecindario desconocido, vivía solo y solía estar despierto cuando todos los demás dormían. Tener esa pequeña cámara vigilando la puerta principal me daba una sensación de seguridad, como una red invisible que me protegía. Se volvió parte de mi rutina. Antes de apagar todo por la noche, revisaba la grabación de la última hora, como si hojease el diario silencioso de la casa. Casi siempre era lo mismo. Un mapache cruzando el jardín o el gato del vecino activando la alerta de movimiento. Pero un martes por la mañana vi algo distinto. A las 3:17 de la mañana exactas, el video mostraba a un hombre entrando en cuadro. Caminaba directo por el sendero. Se detenía frente a la puerta y miraba directamente a la cámara, justo al lente. No tocó el timbre, no habló, solo se quedó allí, inmóvil, unos 30 segundos, y luego se dio la vuelta para marcharse del mismo modo en que vino. Repetí el video 3 veces, intentando convencerme de que solo era un borracho o alguien confundido que había ido al porche equivocado. Pero había algo inquietante en su compostura. Sus movimientos no eran torpes, eran deliberados, precisos, como si supiera exactamente lo que hacía. 2 días después, el jueves por la mañana, volvió a ocurrir. Poco después de las 3, el mismo hombre, el mismo patrón. Para el tercer encuentro, el sábado siguiente, ya no podía justificarlo como una coincidencia. Había un patrón y cuando detecto uno no puedo dejarlo ir. Soy investigador por naturaleza. Cuando algo se repite, empiezo a documentarlo. Guardé los videos, amplié las imágenes, analicé los detalles. Hombre de unos 40 y tantos, complexión media, jeans, camiseta sencilla, cabello oscuro cortado al ras, sin logos, sin marcas distintivas, sin objetos en las manos. Lo que más me perturbaba no era lo que hacía, sino lo que no hacía. No tocaba, no hablaba, no intentaba abrir la puerta. Solo esa mirada fija, como si supiera que más tarde yo estaría observándolo. Cada noche, siempre después de las 3, revisaba el video hacia atrás y hacia adelante para ver de dónde venía. La cámara lo captaba entrando por el borde izquierdo del cuadro y saliendo por el mismo lado. Sin luces de coche, sin sombras adicionales, sin ángulos nuevos. Simplemente aparecía y desaparecía con puntualidad. Después de una semana dejé de dormir tranquilo. Empecé a poner una alarma a las 3 de la mañana. Abría la transmisión en vivo y esperaba. La primera noche que lo hice,
Casi deseé no haberlo intentado. A las 3:17 en punto apareció otra vez. Mismo paso, misma dirección. Subió al porche, levantó ligeramente la barbilla y clavó su mirada en el lente. Verlo en vivo fue mucho peor que verlo grabado. No era solo una imagen en pantalla. Él estaba allí, justo en ese momento, mirándome mientras yo lo observaba desde adentro. Se sentía mutuo, como si ambos cumpliéramos con una cita no hablada. Llamé a la línea no urgente de la policía al día siguiente. Les expliqué todo. La hora, la frecuencia, los videos. La operadora fue amable, pero no parecía impresionada. Envíenos el material, dijo. Pondremos patrullas a vigilar la zona. Se los mandé. Nada cambió. El hombre seguía viniendo. A veces faltaba una noche, pero nunca 2 seguidas. Era como si quisiera que me relajara antes de recordarme que no debía hacerlo. Comencé a notar el peso psicológico de la hora. Toda la noche giraba en torno a ese momento. La medianoche se sentía como una cuenta regresiva. Las 2 eran una campana de advertencia. Y cuando la alerta sonaba, ya sabía lo que iba a ver antes de abrir la aplicación. Hasta que una noche rompió el patrón, no cambiando la hora, sino cambiándose a sí mismo. Era la 12ª visita. Estaba en la sala, con la luz del porche encendida y la transmisión en vivo activa. A las 3:18 ahí estaba otra vez, justo a tiempo. Pero esa vez, al llegar al porche, no solo miró, sonrió. Y no fue una sonrisa amable. Era apenas una ligera curva hacia arriba, una mueca mínima, pero suficiente. Como si reconociera el ritual, como si supiera que yo estaba despierto viéndolo en ese instante. Eso me perturbó más que cualquiera de sus visitas anteriores, porque significaba que no era un error ni un vagabundo desorientado. Era consciente. Marqué al 911 mientras él aún estaba allí. Le dije a la operadora: «Está aquí ahora mismo. Viene a la misma hora todas las noches. Por favor, envíen a alguien». Cuando la patrulla llegó, él ya se había ido. El oficial caminó por la calle, iluminó el callejón, revisó los porches, pero no encontró nada. Mi cámara lo grabó saliendo del cuadro, igual que siempre, y luego nada más. El agente se encogió de hombros. Me aconsejó mantener las puertas cerradas. Dijo que harían un informe. Y así, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. No más visitas a las 3 de la madrugada. Pasó una semana, luego 2, luego 3. La policía nunca lo encontró. Sí, lo pregunté, aunque sabía cómo sonaría. Ninguno de mis vecinos había visto a nadie extraño. Él estuvo allí, y luego no. Pero eso, en cierto modo, era lo más inquietante, porque la gente no mantiene un ritual así y simplemente lo abandona. Los rituales se transfieren. Hasta hoy todavía pongo mi alarma a veces, a las 3:15. Me despierto, abro la cámara y observo, por si acaso. Porque lo que nunca logré entender no fue solo quién era, sino cómo. Cómo lograba llegar siempre a la misma hora, ni un minuto antes ni después. Cómo desaparecía del marco sin dejar rastro. Y por qué se detuvo justo después de tantas repeticiones. Aún reviso el historial de la cámara todas las mañanas. Pero sobre todo, sigo pensando en aquella sonrisa. La única vez que rompió su rutina. La única vez que me reconoció. No se sintió como una despedida. Se sintió como un nos vemos pronto. Y si pensaste que lo más aterrador era descubrir que hogar no siempre significa seguridad, deja tu me gusta. Suscríbete para no perderte la próxima historia y cuéntame en los comentarios qué parte te heló la sangre. Gracias por mirar. Mantente alerta, mantente a salvo y nos vemos en la próxima pesadilla.